Antes hablábamos de tres de varias doctrinas sobre el origen del poder del emperador, el Papa Romano y los diversos monarcas: la Translatio Imperii, las dos espadas y el contrato callado. Son doctrinas porque la creencia en ellas estaba amparada de una u otra forma en textos bíblicos, cartas de los papas e incluso en la tradición y las costumbres. Pero lo importante de todas ellas, sobre todo de las dos primeras, es que no solo planteaban una justificación histórica del origen del poder, sino que transmitían la idea de que los emperadores, papas y reyes europeos gobernaban por la gracia de Dios, o sea, por la voluntad divina. Eran vicarios de Dios en la tierra, y la palabra vicario quiere decir representante. Y esto les daba ciertos derechos que nadie más tenía, porque eran derechos de autoridad, que les otorgaban el poder de hacer la justicia divina entre los hombres. En las fuentes primarias, estos derechos se denominan iura regalia, y en ellos se sustentó buena parte de las relaciones políticas y jurídicas del medioevo, o sea, el derecho feudal. Entonces, hoy presentamos segmentarismos políticos, derecho a la guerra y iura regalia. Propongo un ejercicio mental. Imagina que vives en una comunidad de unas 2000 o 3000 personas, o menos si quieres, que vives en el campo, que no vives en la modernidad industrial sino 600 años atrás en cualquier parte del mundo. Si quieres, y para los simples efectos de este video, ubícate en cualquier parte de Europa. Ahora pregúntate de qué forma tanto tú como el resto de la comunidad en la que vives logran mantener el calor dentro de las casas, sobre todo durante los inviernos, cuando no existía calefacción eléctrica ni esas sutilezas tecnológicas diferentes a las cuatro paredes, un techo y una chimenea que componen cualquier casa. ¡Tengo frío! Pregúntate también de qué te alimentarías y cómo lograrías obtener el alimento tanto para ti como para tu familia. Seguramente pensarás que para sobrevivir, más en épocas de invierno, es necesario talar árboles y coleccionar leña, y que para comer debías bien o dedicarte a la agricultura o cazar animales en el bosque, o las dos cosas al mismo tiempo. Pero resulta que los árboles, que transforman la luz del sol en energía porque tú las conviertes en leña, en calor, crecen lentamente, y que si se cazan demasiados venados o muchos conejos o liebres, se corre el riesgo de poner en peligro a las especies dentro de determinada zona. Entonces, en tu comunidad surgen reglas. No se deben talar muchos árboles porque hay que evitar la deforestación, y no se debe cazar indiscriminadamente en cualquier tiempo venados o liebres, patos o conejos. Temporada de patos, temporada de conejos. Yo digo que es temporada de patos, así es que... Bueno... Si por otro lado tu comunidad entra en alguna guerra con otra vecina, hay que evitar dañar los bosques o afectar los lugares esenciales para la gente, como los campos de cosechas o los molinos, porque ellos dependen de la alimentación de las personas. Todas estas reglas existen en función de que toda la comunidad subsista y reproduzca sus condiciones de existencia. Resulta además que tu comunidad es una de tantas otras que viven en un extenso territorio y que entre cada una de ellas hay más diferencias que aspectos en común. Puede que hablen incluso la misma lengua, pero cada comunidad tendría reglas de convivencia diferentes. Y pese a ello, todas tienden a reconocer como autoridad a una misma persona. Esa autoridad, desde luego, no cuenta con aviones ni trenes para moverse de un lado a otro. Lo que tiene a su disposición es un caballo y a un grupo de asesores que también van en caballo. ¿Cómo hace esa autoridad? Llama al emperador, rey o príncipe si quieres, para hacer cumplir sus órdenes en todas las comunidades. Ya veremos cómo. Ahora considera lo siguiente. Pese a haber tantas comunidades como la tuya, la verdad es que todas viven casi en un completo aislamiento entre sí, y todas tienen costumbres autónomas entre sí y son gobernadas por príncipes que hacen parte de una dinastía con arraigo local desde hace siglos. Son prácticamente islas, solo que en medio de los campos y las montañas. Esas son, en muy breves términos, las circunstancias que condicionaban la cotidianidad de la gente en Europa antes de que llegara la época de la industrialización, pero sobre eso ya hablaremos más adelante. En fin, que cualquier gran organización política, como los reinos o el Sacro Imperio Romano Germánico, estaba estructurada considerando la existencia de esas comunidades aisladas entre sí, que tenían cada una de ellas costumbres diferentes. Y como el derecho era consuetudinario, o sea, venía determinado por las costumbres, cada comunidad tenía su propio sistema jurídico. Un reino podía tener cientos o miles de esas comunidades, y eso significaba que ese reino tenía cientos o miles de sistemas jurídicos diferentes, que en lenguaje jurídico castellano medieval se llamaron fueros locales. A estas comunidades les llamaremos segmentos políticos, siguiendo en esto al profesor Bernd Marquardt de la Universidad Nacional de Colombia, pero aclarando también que en la literatura sobre el asunto, a estas comunidades a veces las llaman cuerpos sociales, comunidades de justicia o simplemente localidades, para lo cual podríamos poner como ejemplo al portugués Antonio Manuel España. Ahora bien, en la Europa medieval había, a grandes rasgos, dos tipos de segmentos que cumplían con estas características cotidianas: los señoríos feudales de tipo rural
Y las ciudades, todas ellas con murallas, castillos en la cima de las montañas y esas cosas interesantes que se mencionan una y otra vez en los cuentos de hadas europeos o en Age of Empires. Durante todo el antiguo régimen, el 90% de la población europea va a vivir en los señoríos rurales y el 10% restante en las ciudades. Debido al modo productivo y al tipo de aislamiento en que vivían los señoríos rurales, sus sistemas jurídicos van a ser muy diferentes a los de las ciudades, que vivían del comercio y estaban abiertas al exterior. En estas últimas va a surgir, debido a esa circunstancia específica del comercio, lo que se va a conocer como la Lex Mercatoria, que luego vamos a analizar con más detalle en otro video, además de la justicia que usaban para resolver sus propios conflictos internos entre ciudadanos. En los señoríos locales de tipo rural, en cambio, los sistemas jurídicos estaban inevitablemente atados a las lógicas campesinas, a los modos de uso y propiedad de las tierras, a la prohibición de la deforestación y de la caza excesiva, y a los modos de interactuar entre las comunidades campesinas y sus príncipes territoriales. Es propiamente lo que se conoce como el derecho feudal. En estos señoríos feudales, donde habitaba la mayor parte de la población, la justicia era administrada por la misma comunidad a través de lo que hoy entenderíamos como un sistema de jurados. Solo que estos jurados son los hombres más viejos de cada comunidad, sin considerar a las mujeres. Y era lógico que así fuera, porque eran los más viejos quienes recordaban cómo se tenían que decidir los casos según las costumbres locales. Dependiendo de la localidad en que nos ubiquemos, podían ser 7, 10 o 12 jurados, considerando el significado simbólico que tienen esos números dentro del cristianismo. Es decir, 7 son los días de la semana porque en el séptimo día Dios descansó de la creación, pero 12 son las tribus de Israel, o, sobre todo, 12 son los apóstoles de Jesucristo, y la figuración de Jesucristo mismo en cada segmento político era, desde luego y como no podía ser de otra forma, el príncipe señorial, el conde, el duque, etc. En cada señorío feudal se acostumbró a fijar 2 o 3 semanas para la justicia al año, en la que estos jurados resolvían todos los conflictos acumulados, que tenían que ver con la utilización del bosque, con las herencias, las lesiones físicas y cosas por el estilo. Los jurados deliberaban al aire libre y, ojo con esto, encontraban el derecho anclado en las costumbres de la comunidad que se asociaba con el derecho invariable e inmutable dictado por Dios, y nunca se pensó que ellos crearan el derecho. Este asunto fue tan importante que era un requisito que todos los hombres adultos de la comunidad asistieran a estos juicios para que así aprendieran el derecho local y luego, siendo ancianos, lo reprodujeran como jurados. A veces, sobre todo al finalizar la Edad Media, muchas de esas costumbres jurídicas locales se escribieron para evitar olvidarlas, sobre todo en algunas localidades francesas o alemanas. Las famosas coutumes francesas o Gewohnheiten en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por su parte, los señores feudales, condes, marqueses, landgraves, etc., eran los representantes de los monarcas en la comunidad, negociaban la política exterior con otros señoríos para prevenir la guerra o para formar alianzas, renovaban los privilegios dados por el monarca, mejoraban las fortificaciones de los castillos con el trabajo obligatorio de los campesinos, y en caso de guerra era él quien declaraba y comandaba esa guerra, con la obligación de los hombres adultos, todos ellos campesinos, de ir con él a la batalla. Para cumplir esos deberes tenía el derecho de recibir el pago de impuestos y el trabajo de sus campesinos. Era entendido por su comunidad, y esto es muy importante por razones que se expondrán en otro momento, como un pater familias, como un padre de familia. Pero los señoríos feudales y las ciudades contaban con algo más, con el derecho indisponible e inalienable de hacer la guerra. Por eso habían murallas, fortalezas y más murallas. La guerra era un derecho originario, o sea, arcano, muy antiguo, con el que contaban todos los segmentos políticos, sean ciudades o señoríos feudales. Pero no se debe pensar que era un derecho arbitrario y que la gente iba a la guerra por el capricho de algún caudillo militar. O bueno, sí, eso sí pasaba, pero se entendía que la guerra era más bien un derecho para obtener otro derecho, es decir, que la guerra cumplía la función que hoy cumple el derecho procesal. Hoy yo te puedo demandar y para eso tengo la acción civil. Bueno, en la Edad Media no existían el papeleo, los términos y los alegatos que hoy sí existen, y por eso si no nos poníamos de acuerdo simplemente iba a romperte el hocico. Porque tú y yo tenemos las mismas pretensiones sobre tal o cual feudo que se quedó sin señor local, o porque tú no me has pagado la plata que me prestaste, o porque tú, primo mío, te quieres casar con nuestra sobrina segunda de 4 años que heredó prematuramente tremendo señorío feudal muy bonito y muy fértil. Quien gana la guerra se queda con la tierra, con la plata y con la niña. Entre el año 1000 y el año 1500, la mayor cantidad de guerras que hubo en Europa era de este perfil interlocal.
La guerra era tan, pero tan importante que los monarcas no solían meterse con estas guerras entre segmentos, guerras interlocales, porque podían ser acusados de tiranía. Y téngase en cuenta que durante el medievo cada segmento tenía una capacidad bélica equiparable a la de los mismos monarcas, porque en esta época todavía no existían los ejércitos profesionales y todavía no habían tenido los monarcas acceso a la tecnología de la pólvora, que fue masificada solamente a partir de los años 1500 en adelante. Un buen ejemplo de esta especie de igualdad militar entre los monarcas y sus segmentos políticos, ya sean ciudades o señoríos feudales, tiene que ver con la fundación de la ciudad de Alessandría al norte de Italia. En 1168 fue fundada por la Liga Lombarda en medio de las luchas que tenían el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, y de hecho la nombraron así en honor del Papa Alejandro III, enemigo del emperador Federico I Hohenstaufen, el famoso Barbarroja. El asunto es que la ciudad fue fundada sin la autorización del emperador y por esta razón le va a montar un tremendo asedio de un año entre 1174 y 1175, que no obstante no fue eficiente porque la ciudad, una ciudad recién creada, supo defenderse y porque al parecer hubo una epidemia de malaria que afectó notablemente a las tropas de Barbarroja. Una leyenda, recogida por Humberto Eco magistralmente en su novela Baudolino, relata que la ciudad fue salvada con una estratagema urdida por un campesino llamado Gagliaudo, que alimentó a su vaca con los últimos granos que quedaban en la ciudad en medio del asedio, para luego llevarla fuera de las murallas hasta encontrar al ejército imperial. Las tropas enemigas lo capturaron, le arrebataron la vaca y fue sacrificada para cocinarla. No bien habían abierto la vaca, cuando vieron que el estómago del animal estaba repleto de grano. Le preguntaron al campesino por qué alimentar al animal con grano, cuando es bastante escaso y valioso, sobre todo en medio de un asedio. El buen hombre respondió que estuvo obligado a alimentar así a su vaca porque en la ciudad había tanto cereal acumulado que ya no era posible encontrar sitio para guardarlo. El emperador Barbarroja, creyendo que el asedio se prolongaría mucho y con sus soldados enfermos de malaria, lo dio por terminado. Pero nada de lo anterior significa que los reyes dejaran de tratar de controlar la situación, esta situación de guerra permanente dentro de sus propios territorios. De hecho, hubo intentos de varios momentos y en varias partes de reyes y emperadores tratando de propiciar la paz a través de documentos legales. Un ejemplo de eso es la paz territorial de Maguncia de 1235 del Sacro Emperador Federico II Hohenstaufen, que decía, y leo textualmente: el derecho y las cortes de justicia son creados para que nadie sea el vengador de la injusticia recibida, porque donde falta la autoridad del derecho gobiernan la arbitrariedad y la crueldad. Por eso nosotros, es decir, Federico II, ordenamos que en cualquier disputa nadie que haya sido infringido por daños o injusticias puede imponer su derecho por la vía de la guerra, si no ha presentado anteriormente su demanda ante el juez competente y ha perseguido su derecho hasta la sentencia ejecutoria. Es bastante interesante notar cómo acá se define qué es derecho y qué es justicia en función de su control hacia la guerra, es decir, el derecho y la justicia como una especie de antónimo de la guerra. Esa paz territorial de Maguncia tampoco es que haya renunciado a la guerra como mecanismo para obtener un mejor derecho. De hecho, lo que se trató fue de eliminar, o más bien de reducir el perfil de la guerra siempre como una especie de última ratio. Lo que hizo fue regular la guerra en caso de necesidad. En ese sentido, también estableció reglas, por ejemplo, relacionadas con las batallas sorpresivas. Ahora, se debate mucho sobre la efectividad de esta paz territorial porque la implementación de los tribunales de justicia para reemplazar los actos de guerra por actos procesales, demandas, términos, alegatos y esas cosas que ustedes estudian en derecho, es algo comprobable solamente desde el siglo XV en Europa, no antes. Otro ejemplo es Felipe IV de Francia a principios del siglo XIV, con cierta política centralizadora que prohibía la guerra interlocal en el reino, adelantada por Enguerrando de Marigny, que es lo que se relata en el primer libro de la saga literaria Los Reyes Malditos de Maurice Druon. Y hay que considerar además que hubo normas medievales, sobre todo pertenecientes al derecho canónico, es decir, el derecho de la Iglesia, que regularon asuntos tales como cuándo y cómo hacer la guerra, siempre bajo la premisa de que las guerras de conquista entre cristianos estaban prohibidas, porque la conquista era un hurto, un robo, una usurpación, y como tal es la ruptura de uno de los 10 mandamientos del libro del Éxodo. Otra cosa eran las guerras contra las civilizaciones islámicas vecinas. En general, se concedía que la guerra era un derecho, pero que solo había que acudir a ella cuando no era posible un acuerdo. Por eso se prohibió la guerra durante los fines de semana, que empezaban el día jueves, que era el día de la última cena, y terminaban el domingo, que era el día de la resurrección.
Se prohibió también hacer batallas en bosques o campos de cultivo, dañar molinos, destruir iglesias, matar monjes o mujeres porque estaban desarmados. Estas reglas de la guerra se aplicaban tanto a estos conflictos interlocales como a las guerras entre los reinos. Ahora bien, teniendo en cuenta todo eso que acabo de decir, tantas guerras, tanta autonomía y tanto segmento político, ciudad o señorío feudal, vale la pena volver a preguntar: ¿cómo hacían los emperadores y los monarcas, estos poderes seculares, para gobernar en medio de semejante estado de cosas tan atomizado, donde cada quien tiene el derecho de hacer la guerra, donde cada quien tiene el poder militar similar al del monarca, en donde cada quien tiene su propio sistema jurídico? ¿No era mejor simplemente pensar en cada segmento como un estado soberano, cada uno con su propio rey? ¿Por qué había monarquías tan grandes como Francia, como el Sacro Imperio, que estaban compuestas de cientos o de miles de segmentos políticos, cada uno de ellos autónomo? Acá lo que hay que considerar es que nunca antes de la Revolución Industrial un monarca pudo emitir una orden que de forma instantánea fuera cumplida en la provincia más remota de su reino. Eso solo será posible con la llegada del ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el fax, el correo electrónico y el WhatsApp. Por eso era lógico que en el antiguo régimen los reinos y el imperio se organizaran de esa forma tan desconcentrada y con esos niveles tan altos de autonomía jurídica. Por eso la respuesta a estas preguntas tiene dos aspectos que deben considerarse: uno religioso y otro más bien material, político. Por el lado religioso, la respuesta está en aquellas doctrinas sobre el origen del poder monárquico, la traslatio imperio, las dos espadas, o mejor, la respuesta está en lo que desprende de aquellas teorías: los derechos del monarca para gobernar, es decir, los iura regalia. Acá vale la pena aclarar, en primer lugar, que por gobernar, entre comillas, en esta época no debe entenderse ni legislar ni ejecutar la ley. Estos son conceptos que surgen con las revoluciones ilustradas, muchos siglos después. Por gobernar, en esta época se hace referencia a administrar justicia. En este sentido, los derechos de gobernar del emperador y de los monarcas son en última instancia derechos de administrar justicia. Los reyes son, cada uno de ellos, los máximos jueces de sus reinos, así como el emperador es el máximo juez del imperio. Y esto es así porque tanto el emperador como reyes son, como dije antes, vicarios de Dios para impartir su justicia entre los hombres. Los iura regalia son, en fin, la potestas, la potestad de administrar justicia, la potestad de otorgar el perdón y la gracia que solamente Dios puede hacer, la potestad de comandar al ejército en la guerra, la potestad de acuñar monedas, la potestad de regular el comercio fijando aranceles, peajes, pesos, medidas, etc., la potestad de estancar los frutos de la tierra, es decir, de fijar monopolios sobre la sal, la potestad de crear y mantener vías, pero sobre todo la potestad de quitarle la vida a otro ser humano en la guerra o después de encontrarlo culpable de un crimen particularmente grave. Y tiene sentido. Si Cristo le da al rey una espada que simboliza que es su vicario, y las espadas tienen el propósito de quitar la vida de otro ser humano, entonces Cristo, dueño de la vida y de la muerte, le está dando al monarca el derecho de quitar la vida. Pero también se entendía que era prerrogativa del rey o del emperador fundar ciudades o feudos, así como la de elevar los estatus de los feudos, por ejemplo, de un condado a ducado, o de un ducado a un archiducado. También tenían el derecho de fundar o autorizar la fundación de universidades, y entre todos los monarcas europeos, solo el Sacro Emperador y el Papa, por ser los dos poderes universales, aquellos que tenían originalmente las dos espadas, aquellos a los que se refería la teoría de la traslatio imperii, enfatizando desde luego en el Sacro Emperador Romano Germánico, tenían el iura regalia, consistente en crear reinos o elevar el estatus de feudos a reinos. Más tarde hablamos de ese asunto en particular porque fue motivo de más de una pelea entre uno y otro, es decir, entre el Papa y el Sacro Emperador. En fin, la creencia común europea en la misma religión fue un factor determinante a la hora de mantener sujetos a esta inmensa cantidad de segmentos políticos. Pero a esto debe añadirse el otro aspecto, el puramente político. En esta época preindustrial y preilustrada, un monarca vivía en la itinerancia. Viajaba por todo su reino con el propósito de obtener la lealtad de los segmentos políticos, ciudades y señoríos feudales. La pregunta es ¿cómo obtenía esa lealtad? La respuesta es relativamente simple. A cambio del juramento de vasallaje, que implicaba que el segmento se comprometía a asistir o a aconsejar al monarca y también a acompañarlo a la guerra en caso de ser necesario, el emperador o el rey delegaba esos iura regalia en cada segmento. Una vez ese iura regalia era delegado para ser ejercido por el señor local o por la ciudad, se llamaba privilegio. Tú eres un privilegiado en la Edad Media porque tienes un iura regalia delegado por el monarca o por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso es lo que te habilita, lo que legitima para adoptar dentro de territorios decisiones que solo podría tomar el monarca. Si tú eres un individuo privilegiado, tú eres un noble, un aristócrata.
Entonces, los Jura Regalia y su delegación con la técnica de los privilegios es fundamental para entender cuál es el sustento de la nobleza y para entender por qué se consideraba natural que unos hombres fueran superiores a los demás, para entender esa desigualdad que hacía parte del derecho natural. Dios le entrega la espada al monarca y este, a su vez, le entrega ese derecho al señor feudal y también a las ciudades. Es contra esto que se hicieron las revoluciones ilustradas, sobre todo en Francia, y es contra esto que escribe Rousseau en su famoso Contrato Social, pero ya llegaremos a eso. Ahora bien, si bien las ciudades tenían privilegios, ellos no hacían de los ciudadanos miembros de la nobleza. La ciudad tenía privilegios como un cuerpo social, pero no a título personal o dinástico, como sí pasaba con la nobleza. Así, estos derechos que antes mencionábamos, como el de acuñar monedas, mantener las vías y cobrar peajes, crear mercados, practicar la minería de plata o sal, ahora podían ser ejercidos por los segmentos políticos sin la necesidad de que el monarca estuviera presente en todos ellos. Y así también pasaba con este derecho del rey o del emperador a condenar a muerte a otro ser humano, que también fue delegado en los segmentos. Los señores feudales podían, por ejemplo, aplicar la pena capital solo en nombre del monarca y nunca a nombre propio. Aquí quizás vale la pena poner un ejemplo popular para ayudar con la explicación. Recuerden el primer capítulo de la primera temporada de Juego de Tronos cuando encuentran a un desertor del muro que vio a los caminantes blancos. Y aquí hay una alerta de spoiler. Robert of the House Baratheon, the first of his name. Don't look away. King of the Andals and the first. Father will know if you do. Lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Como ven, le cortan la cabeza porque la deserción es un crimen que amerita la pena de muerte, es así de grave. Lo que vale la pena es ver quién le quita la vida y lo que dice este ejecutor antes de quitarle la vida al criminal. Lo primero es que Ned Stark es un noble, un privilegiado, o sea, alguien que tiene un Jura Regalia delegado por parte del monarca. Lo segundo es que Ned Stark escucha primero al muñeco antes de encogerle los hombros a la fuerza para dar la impresión de que la decisión es justa, pues. Y lo tercero es que administra justicia, lo condena a muerte en nombre de Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los 7 reinos, señor de los Ándalos, de los Rhoynar, de los primeros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en la cultura popular no hay una escena que ejemplifique mejor, de manera más adecuada, qué eran y cómo se ejercían los privilegios, es decir, estos Jura Regalia de los monarcas que eran delegados en los segmentos políticos con el propósito de recabar lealtad política. George Martin debe haber sido consciente de este asunto y lo plasmó maravillosamente en esta escena. Ahora bien, esos privilegios no podían ser revocados unilateralmente ni de forma arbitraria por monarca alguno, ni siquiera por el emperador. Hacerlo equivalía a hacer un llamado directo a la resistencia contra la tiranía, con las guerras que eso suponía. La única forma en que un monarca podía retirar esos privilegios, lo que implicaba de alguna forma también retirar a alguien de la nobleza, por ejemplo, era en casos de traición o felonía, es decir, cuando un vasallo incumplía sus deberes de auxilio y consejo, dejaba de ir a la guerra a favor de su monarca. Un ejemplo famoso de esto es el de Enrique el León, duque de Sajonia y de Baviera, fundador de Múnich, primo de Federico Barbarroja. El caso es que este hombre, miembro de la dinastía de los Welf, es decir, de los güelfos, Barbarroja por otro lado era de los gibelinos, dejó votado al emperador en el intento que éste tuvo de invadir la región de Lombardía, y por eso es que esta expedición resultó en fracaso, sobre todo en la batalla del Engano. Federico juzgó en ausencia a Enrique con un jurado de obispos y príncipes en 1180 y lo despojó de sus tierras. Entonces, en el próximo video vamos a hablar de por qué si cada segmento político tenía su propio sistema jurídico, en la Edad Media se terminó estudiando el derecho romano compilado por el emperador Justiniano desde el año 527. Hablaremos de este derecho romano, hablaremos de los derechos de los demás reinos de Europa, bueno, de algunos de ellos por lo menos, y hablaremos del surgimiento de las universidades europeas, de la escolástica y de la famosa Lex Mercatoria. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.